Bien, ya tenemos los 31, bueno, 30 más o menos. Iniciamos, buenas tardes. Hola, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Iniciamos ya. Por ahí les mandé ¿cómo se llama? Un archivo, ¿sí? Revísenlo. Se llama, es sobre el desarrollo histórico de la serie de Fourier, ¿sí? Ahí revísenlo. Ahí trae cosas bastante interesantes, ¿sí? Si si es interesante para ustedes, digamos, desde su lectura, y desde el punto de vista ¿cómo se llama? De la clase, pues, de transformadas, de las series. Si es de mucho interés para ustedes, léanlo y pueden hacer un pequeño resumen, ¿sí? En caso de que no, pues no hay problema, ¿sí? A lo mejor ustedes tienen otras, ¿cómo se llama? Inquietudes con respecto a el área de su área, pues, de su ingeniería, ¿sí? Yo lo veo bastante interesante porque trae muchas cosas que, que les puede servir a ustedes, principalmente cuando habla del fenómeno de Gibbs, ¿sí? Eso lo hace ya casi, creo que ya para finalizar el escrito, más o menos por ahí, ¿sí? Ya cuando tiene preparado todo lo que es esa historia, digamos, ese génesis, ¿sí? De las series de Fourier, ¿sí? Yo les había comentado anteriormente de las dos direcciones que va tomando su desarrollo, o de las dos direcciones en que se inició su desarrollo. Una de ellas fue precisamente la ecuación de calor propia de Fourier, y el otro fue a través de la ecuación de onda, ¿sí?
que es precisamente a través de la familia Bernoulli, Allenberg, Euler, Brock Taylor y todos ellos, ¿sí? Pero en sí, esas dos ecuaciones en derivadas parciales, la ecuación de onda y la ecuación de calor, la ecuación C, por muchas razones, es muy interesante en el campo de la ingeniería, ¿sí? Y pues, digamos, la ecuación de onda, pues, es una de las que constantemente ustedes están trabajando, ¿sí? Ya sea en mecánica, ondas mecánicas, física, cuántica, etcétera, etcétera, ¿sí? O ya sea a través de las señales, ¿sí? Por ese lado. Y por otro lado, por el interés que se da a través de la otra presentación de la ecuación de calor, ¿sí? Pues obviamente ahí aparecen también ciertos desarrollos y esos desarrollos están relacionados con la separación de variables, ¿sí? Y ahí en su desarrollo va apareciendo precisamente ciertas integrales y ciertas sumas infinitas, y es lo que se le llamó la serie de Fourier. Y esas integrales, para calcular los coeficientes, ya anteriormente ya los habían calculado. Los había calculado Bernoulli, en los trabajos que desarrollaron, ¿sí? Ya los habían calculado ellos, ¿sí? Pero ellos estaban enfocados en otra parte, ¿sí? Y el artículo, ¿cómo se llama? Que les mandé, habla precisamente sobre todo eso, ¿sí? Y más, claro. Y después ya presenta algo muy interesante para ustedes, que es el fenómeno de Gibbs, ¿sí? Lo que le había comentado anteriormente. Sí se lo recomiendo mucho, muchísimo, esa parte, ¿sí? No es de una lectura de fin de semana, sino que, pues, hay cosas bastante interesantes y se lleva su tiempo, ¿sí? Pero les va a sembrar muchas inquietudes, siento, ¿sí? Y por ahí lo pueden revisar. Y hay otro por ahí también, déjenme localizarlo, se llama 200 años de Fourier, también sigue una forma muy clara, así muy bonita, esta es la presentación. En ese, que se llama 200 años de Fourier, igual hace un desarrollo histórico, ¿sí? Pero en algún momento como que se desprende más hacia otro tipo de desarrollo ya con base en eso, ¿sí? Puramente matemático, ¿sí? Y plantea un problema interesante que apareció más o menos como por 1962, por ahí así, de un grupo de matemáticos de Inglaterra. Entre ellos estaba eh, un hindú, ¿sí? Ramanujan, ¿sí? Y ellos entonces estaban trabajando Todo así, gordo. Ya funcionó. estaban trabajando ahí sobre ese desarrollo, y creo que es lo último que ellos presentan, ¿sí? Con respecto al desarrollo de las series de Fourier, ¿sí? Y está muy interesante ese artículo, ¿sí? E incluso hay una película de ellos, ¿sí? Se llama, ¿cómo se llama? Eh, a ver, no recuerdo el nombre, apenas lo vi hace unos días, ¿sí? Ahorita se les paso los nombres.
Y también se las recomiendo mucho. Se desarrolla precisamente ahí en la Universidad en, en Inglaterra, ¿sí? Pero déjeme acordar, en Oxford, ¿sí? Ahí se desarrolla todo ese, ¿cómo se llama? Ese proceso, ¿sí? Está muy interesante esa película también, ¿sí? Y ahí es donde ellos presentan el último teorema sobre las integrales singulares que aparecen precisamente en los desarrollos de Fourier, ¿sí? Pero, pues ahí sí si pueden leerlo, les va a interesar mucho, ¿no? Hay otro por ahí también que se llama Sueño Pitagórico, lo había comentado anteriormente. Ese documento, ¿sí? Se presentó cuando creo que un argentino, un matemático, se ingresó a la Academia de Ciencias y da un discurso muy bonito y le llama precisamente el sueño pitagórico. Y entonces él empieza desde el teorema de Pitágoras, ¿sí? Y hace un desarrollo bastante interesante, muy bonito, hasta llegar precisamente a la transformada de Fourier y sus aplicaciones que tiene en, en astronomía, ¿sí? Todo lo que es frecuencias y demás cosas, satélites y demás, ahí aparece precisamente la transformada de Fourier, ¿sí? Y está muy interesante porque abre también un campo y una visión muy extensa hacia, pues, hacia diferentes partes, ¿no? Ya sea la propia matemática o ya sea también la ingeniería. Dejen también prepararlo bien, bien, bien y se los envío para que lo tengan ahí en su biblioteca, ¿verdad? Eh, y otro libro que les voy a mandar por ahí es el de un libro ruso sobre series de Fourier. Muy bonito está este libro. Son de los libros clásicos, por así decir. ¿Sí? Para que vayan armando su biblioteca. Y ya saben para qué son las bibliotecas, ¿no? Que tienen sus libros, si me interesa esto lo leo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Obviamente uno nunca termina de leer toda su biblioteca, ¿no? Pero hay temas bastante interesantes que pueden ser del agrado y del gusto de uno, del interés, y no muchas veces todo el libro, completamente, ¿sí? Entonces, para que ustedes vayan formando su biblioteca, ¿sí? Ya que a veces es muy difícil conseguir esos libros físicamente, ya son muy difíciles. Entonces ya por estos medios, ¿verdad? Ya se pueden conseguir y sí pueden tener bastantes libros, ¿no? No sé si a ustedes les mandé al principio un catálogo de libros también. Eran como unos 400 o 500 libros. ¿Sí? Una página donde podían bajar muchos libros. ¿Sí? De diferentes eh, estilos, digamos. ¿Sí? Entonces, también yo vi varios libros de ingeniería. ¿Sí? Libros de matemáticas, de ecuaciones diferenciales, muy bonitos, muy interesantes, que son libros que ya no se encuentran físicamente, ¿sí? Entonces, esa editorial, la Prentice Hall, hizo esa. Ya que se viene el problema, ¿sí? Que estamos viviendo, entonces algunas editoriales se encargaron de eso, ¿sí? Y se tienen bastantes libros por ahí. Entonces yo les voy a mandar libros por ahí, ¿sí? Y para que los tengan ahí en su biblioteca, ¿sí? Bien, continuamos. Creo que ya está todos. Bueno, tenemos 32, 33 por ahí. Y yo creo que ya. Bien. Con respecto a creo que esa era el problema que teníamos anteriormente, la clase pasada, ¿sí? Y
habíamos hecho algunos cálculos ya y habíamos representado la serie, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y Sí. la serie me quedaba de esta forma, como f de t, así, igual a 1/2, con sus respectivos términos, ¿sí? Aquí voy a escribir f de t igual a 1/2 más, creo que era 2 entre pi, del seno de t, ¿sí? Más 2 entre 3pi, seno de 3t, ¿verdad? Más 2 entre 5pi, seno. Profe, ahí ya no pusimos 2 entre 4 pi porque ese se hace 0, ¿verdad? Por eso se pone el Sí, 2 entre ya 5. no sé, recuerda que todos los pares se hacían 0, ¿sí? Entonces me quedo únicamente todos los armónicos impares, Ok. ¿sí? Entonces ya no es necesario. No hice la compactación de la última versión, digamos, para que se dieran cuenta por qué iban a desaparecer todos los pares. Todos los, cuando n es par, iban a desaparecer. Hicimos únicamente los puros cálculos. Cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3, cuando n vale 4. De una relación general, ¿sí? Eso no quise hacerlo para que no meter un poquito de ruido por ahí, pero lo voy a hacer ya cuando tengamos algunos elementos ya más de trabajo, ya que puedan ustedes percibir ese momento de cómo se hace esa compactación, ¿sí? Entonces, eso lo voy a hacer. No lo hice en este programa porque dije apenas estamos haciendo los primeros pasos de la representación de una serie, ¿sí? Pero en algunos más que vamos a desarrollar, ya voy a ir metiendo todo eso. ¿Se acuerdan que les dije voy a ir paso por paso, voy a dejar todo esto así, 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 para que ustedes vayan tomándole sabor a toda esta parte, ¿sí? En el sentido puramente matemático, ¿sí? Bien, que no se le escape ninguna idea por ahí, ¿sí? Bien. Pero ahora, ¿cuál es el interés? Bueno, y eran más, ¿verdad? Etcétera. Más términos. Y se dan cuenta, ¿verdad? Que únicamente tenemos armónicos de tipo senoidal o serio. Y un término adicional, que es el valor de A0, el primero, pues. ¿Sí? Les había comentado que ese término es de vital importancia en su desarrollo, por un lado. Y después aparecen los armónicos. Armónico senoidal con esta amplitud, con esta frecuencia, con esta amplitud, el siguiente a esta frecuencia y sucesivamente. Cada uno de estos términos, ¿verdad?, los podemos graficar y usar la misma gráfica de mi función original, ¿sí? Porque precisamente ahí es donde toma todo el interés, ¿verdad?, de lo que es precisamente los criterios de convergencia. ¿Están de acuerdo? Bien. Ya habíamos comentado anteriormente que esta función y su extensión periódica, ¿verdad? Recuerden, voy a retomar eso, ¿sí? Que la extensión periódica, ¿sí? Bueno, mi función va de menos pi a pi, o cero, únicamente. Y lo demás es la extensión periódica, ¿sí? Por ejemplo, la voy a pintar así, ¿no? O así lo voy a escribir, con más, resaltar más. Esta es la función definida en el intervalo fundamental, o sea, y lo demás es la extensión periódica, ¿sí? Bien. Y observamos precisamente que esa función y su extensión periódica es una función discontinua o presenta discontinuidades, ¿verdad?
Y las discontinuidades están en 0, pi, 2pi, ¿sí? 3pi, menos pi, menos 2pi, etcétera, ¿sí? Entonces, esos son los puntos de discontinuidad. Y en algún momento, recuerdo que ya algunas sesiones anteriores les había comentado sobre cierto tipo de discontinuidades, ¿sí? Y precisamente les comenté que se les llamaba así discontinuidades de primera especie, ¿sí? Porque precisamente saltaban y el salto era finito, no era infinito como en otros tipos de funciones o de saltos, ¿sí? Entonces, como estos son saltos finitos, en los puntos de discontinuidad, ¿verdad? Me está generando precisamente lo que le llaman las discontinuidades o punto de discontinuidad de primera especie, ¿sí? Entonces observamos que en el punto, digamos, t igual a 0, t igual a pi, t igual a 2pi, ¿sí? T igual a menos pi, y demás, ¿verdad? Aquí t igual a menos 2pi, son precisamente puntos de discontinuidad, ¿sí? Bien. Y observen que en la extensión periódica, de 0 a pi, observen, todo esto hay continuidad. De menos pi a 0 también, de pi a 2pi, hay continuidad, de 2pi a 3pi, de menos pi a menos 2pi. En los intervalos abiertos, ¿sí? Hay continuidad en esta parte, observen, aquí, 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 y en estos puntos hay saltos de discontinuidad, y son precisamente saltos de primera especie, se había comentado, ¿sí? Bien, cuando tengo los saltos o puntos de discontinuidad, ¿verdad? Puedo calcular los límites, recuerden, los límites laterales. En cualquier punto, por la periodicidad que tiene, ¿verdad? Entonces, si escojo el punto t igual a 0, t igual a pi, 2pi, o cualquiera, se tiene la misma manifestación en los puntos de discontinuidad por la periodicidad que tiene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en t igual a 0, observamos que el límite por la derecha, recuerden que le llamamos f de 0 más, es igual a 1, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Parece que en la clase pasada también habíamos hecho referencia a eso, ¿verdad? Y creo que me lo comentó Lisbeth, creo. Y el límite por la izquierda, es decir, f de 0 menos, ¿verdad? Es igual a 0, o 0. Y f, aquí este es f de 0 más igual a 1. También lo puedo calcular aquí, observen, en t igual a pi, y dices f de pi más, o sea, el límite por la derecha, vale 0, o 0, ¿sí? Y f de pi menos es igual a 1, o 0. El límite por la derecha y el límite por la izquierda, ¿sí? Bueno, sorpresa, ya apareció otra vez que quedan 9 minutos. ¿Qué pasaría? Me imagino que hubo por ahí algo ayer que nos dejó todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, hacemos el corte por ahí. ¿Sí está claro? Sí, profe. Entonces tengo f, el límite por la derecha y el límite por la izquierda, ¿sí? Y en los límites, en los puntos de discontinuidad, el límite por la derecha y el límite por la izquierda me están generando otro valor,
Y ese valor es precisamente el valor promedio de la función. ¿Sí? Y entonces, eso lo escribimos aquí. Le dices, en los puntos, ¿sí?, de discontinuidad, y entre paréntesis le pones t igual a 0, ¿sí?, t igual a 0, coma, t igual a pi, t igual a menos pi, etcétera, ¿sí?, que es un número infinito, ¿verdad? Precisamente esos puntos de discontinuidad fueron los que sirvieron a Cantor, George Cantor, para desarrollar su teoría de conjuntos. ¿Sí? Se basó en ese. Precisamente hay un libro muy bonito, que se llama Comprendiendo al Infinito, y ahí habla precisamente de todo este tipo de desarrollos. Ese libro se me quedó ahí en la escuela, si no le sacaba ¿cómo se llama? Lo escaneaba lo más interesante y se los mandaba. Está muy bonita esa parte, ¿sí? Pero, ni modo, no se puede, ¿sí? Dice, en los puntos de discontinuidad, t igual a 0, t igual a pi, t igual a menos pi y demás, se puede determinar, ¿sí? Se puede determinar, ¿sí?, los límites laterales, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí?, le dices, en t igual a 0, es el límite, el punto de discontinuidad, t igual a 0, se tiene, ¿sí?, y le pones así, f de 0 más, observa, es igual al límite cuando t tiende a 0 por la derecha de mi función f de t, y este va a ser igual a 1. Ya lo habíamos comentado anteriormente, ¿sí? Y también, entonces, sí tengo espacio, sí tengo espacio. Y dices, así también, tiene lo siguiente, dices, que f de 0 menos, ¿sí?, es igual al límite cuando t tiende a 0 por la izquierda de mi función f de t, y es precisamente cuando me estoy acercando por la parte izquierda al punto de discontinuidad, y esto es igual a 0, ¿sí? Entonces tengo el límite por la derecha, el límite por la izquierda, ¿sí? Y con ellos puedo formar precisamente definir otro valor importantísimo, ¿sí?, que se llama el valor promedio de la función, ¿sí? Y ese valor promedio de la función ya va encaminado hacia lo que es el concepto de la convergencia, ¿sí?, que lo vamos a ir desarrollando. Y recuerden que el concepto de convergencia no es otra cosa que una aproximación. Y cuando hablamos de una aproximación, tenemos que hablar de un límite, en ese caso del límite de funciones, ¿sí? Bien, entonces le puedo hacer. Y se define, aquí le pongo, y se define escríbanlo, se define el valor
promedio de la función, ¿sí? El valor promedio de la función en los puntos de discontinuidad, ¿sí? Y lo voy a escribir aquí en este pedacito, ¿sí? Por espacio. Y se define el valor promedio de la función, y le ponen así, B subíndice, ¿sí? Dice B, valor promedio de la función, así, en el punto de discontinuidad, en este caso es t igual a 0, así lo ponemos, B, valor promedio de la función en t igual a 0, se define como f de 0 más f de 0 menos sobre 2, ¿están de acuerdo? Y en este caso, pues, 1 más 0 entre 2 es igual a 1 medio, o 0, ¿sí? Es el valor promedio de la función. Y ese es precisamente aquí, y aquí, y aquí, ¿sí? Y en todo esto que está aquí, a la altura de 1 medio, ¿sí? ¿Está claro? Bueno, ¿sí? Ese es precisamente, ya el valor promedio de la función. Ven que ya rebasamos ¿cómo se llama? Ahora sí que un desarrollo básico, elemental, ya lo rebasamos. Y ese desarrollo es el cálculo de los coeficientes, ¿sí? Observen que ya no hay ningún problema ahí. Porque ese cálculo de los coeficientes únicamente es a través de las integrales, ¿sí? Y yo creo que ya no hay mucho, más bien, ya no hay problema en las integrales para ustedes, porque las integrales son muy elementales y no vas a salir de otro método más que el de integración por partes, ¿sí? Entonces, no debe de haber problemas ahí. Entonces ya rebasamos ese proceso, ¿sí? Hasta donde presentamos la serie, donde calculamos los coeficientes, ya presentamos la serie, y lo que sigue ya es otra etapa. Y en la otra etapa ya es el estudio de la serie de Fourier. ¿Se acuerdan que yo les comenté de varias etapas que íbamos a hacer? Precisamente esas etapas, bueno, yo he seguido mucho el libro del ruso, el de Tolstoj, que también les mandé, creo, o no se los mandé. Creo que sí. Y si no, se lo vuelvo a mandar otra vez. Y va haciendo esas marcaciones, esos desarrollos, ¿sí? Y de ahí estoy retomando y desarrollando muchas cosas de ese libro. Vamos a esperar que se haga el corte, ¿sí? Y para no quedarme a la mitad de la... Sí, ¿están de acuerdo? Ok. Gracias. Muy bien, yo voy a tener lo mismo que ustedes tienen para el esto, descifrando lo que estoy haciendo, ¿sí? Cuando pase eso, avísalo, no, por favor, ¿sí? Porque, bueno, le voy a comentar en lo que está terminado para continuar con esto. Les voy a comentar algo que sucedió con un grupo especial. Y digo, grupo especial
Entonces, les mando lo que tienen que hacer, las tareas, incluso con respecto a la transformación de la clase, hice una serie de problemas y se los mando. Ahora, ustedes van a escoger de esos problemas y los van a resolver y me los van a mandar. ¿Sí? Y sí, hicieron. Y estoy revisando. Y alguno por ahí tiene una forma de escribir, pero bastante, pues, no se entiende nada completamente. Profe, perdón, que si puede dejar entrar a un compañero. Sí, son sí, no, sí, ahora sí. Y no se le entiende nada, no se le entiende. ¿Sí? Y dije, otra vez, vuelve a hacerlo, pero dice, le dije, ¿por qué no se entiende nada? Dice, ¿cómo si yo sí lo entiendo? Pues sí, uno entiende sus garabatos, ¿verdad? Dice, es que ninguno me ha dicho nada. Dije, ¿por qué no lo revisan? Y como si revisa las cosas, pues por eso estoy haciendo esa observación. Y dice, no lo voy a volver a hacer. Dije, bueno, no lo hagas, ¿no? Pues cada quien tiene su punto de vista, ¿no? Y no lo hizo. Así porque no quiso. Y después, en la clase de ayer, dijo, se los comento porque son cosas que han pasado y después así una historia, ¿no? Y en la clase de ayer precisamente, ya me di cuenta de que es un poco especial. Aunque están los nombres, pero pues están los nombres nada más. Y como que estoy trabajando, son como 4 o 5, nada más. ¿Sí? Yo creo que el error que cometí fue que dije que iba a contar mucho la asistencia. Y dice, ah, bueno, asisto aunque no esté. ¿Sí? Y ponen ahí sus fotos, nombre, y pues ahí no están. ¿Sí? Porque los llamo, nunca están. ¿Sí? Bien. Entonces, me di cuenta, ¿no?, de que eso berrinche, no sé si se puede todavía, ahí está, ¿verdad? Eso berrinche y estaba en clase, pero estaba jugando, así que estaba jugando con el juego me imagino que era carrera de motos o carrera de coches, se escuchaba el ruido, y el clásico ruido de los juegos, y así, ¿sí? Dije, ¿hasta dónde se puede llegar? Y es precisamente lo que se espera de muchas cosas así en este esquema. ¿Sí? Que estamos viviendo. ¿Sí? Pero así pasa todo eso, ¿no? Bien, creo que ya terminaron, ¿verdad? Recoger el regalo. Entonces por eso les digo que voy a tener más cuidado, porque a lo mejor de haber dicho, voy a hacerlo como está, se está presentando, ¿no? Como no le entiendo nada, así lo escribió, creo que así está pensando. Entonces ya voy a tener más cuidado con las cosas. ¿Sí? Bien, entonces, con respecto a eso que ya hicimos, vayan al libro de matemáticas avanzadas, para economía, el libro de James bien, y ahora en la página 300. 300 del libro, ¿verdad, profe? El libro, sí. ¿De qué libro, profe? Del libro de James, Matemáticas Avanzadas.
¿Cuál tienes? ¿Qué Al grupo, pero es el libro de matemáticas avanzadas para ingeniería? ya. Me estaba confundiendo. Listo, profe. Listo, a ver, ok. En la página 300. Sí. Ok. Dice 4.2.8. Dice convergencia de la serie de Fourier. ¿Sí? Dice, hasta aquí hemos concentrado nuestra atención en determinar la expansión de la serie de Fourier, ¿sí? Correspondiente a una función periódica f de t dada lo que sigue después. ¿Sí? Dice, teorema 4.2, condiciones de Dirichlet. ¿Sí? Dice, si f de t es una función periódica acotada que en cualquier periodo tiene, inciso A, un número finito de máximos y mínimos aislados. ¿Sí? Inciso B, un número finito de puntos de discontinuidad finita, me llamo de primera especie. Dice, entonces, la expansión en serie de Fourier de f de t converge a f de t en todos los puntos donde f de t es continua y al valor promedio de los límites por la derecha y por la izquierda de f de t en los puntos donde f de t es discontinua. Paréntesis. Esto es al promedio de la discontinuidad. ¿Sí? Yo llamo el valor promedio de los puntos de discontinuidad. ¿Sí? Eso es precisamente los criterios de Dirichlet de la convergencia de la serie de Fourier. ¿Sí? Bien. Entonces tengo ahí dos elementos fundamentales. La convergencia a los puntos de continuidad de la función y la convergencia a los puntos de discontinuidad, que es el valor promedio. ¿De acuerdo? Eso, ahí como está, pues ahí está el teorema. Pero ahora vamos a desarrollarlo más. ¿Sí? Ya con este ejemplo. ¿Están de acuerdo? Y después observe en la página 303, hay una serie de gráficas que son 4 gráficas. ¿Sí? Y es una función igual, tipo rectangular, definida de filosofía pi. Bien. Y en la primera, el inciso A, tenemos únicamente una función, un armónico. Y es un armónico senoidal. La siguiente gráfica, en la B, dice F2 de t, y aparecen varias. Bueno, aparece una que es la suma de varias. ¿Sí? En la inciso C, dice F subíndice 3 de t, aparecen más. ¿Sí? Y F20 de t, que dice en la gráfica D, observe, dice que aparecen ahí 20
función seno cruza precisamente en cero. En B, todas las sumas cruzan en cero. En el inciso C, todas esas sumas también cruzan en cero. ¿A qué se refiere con suma? Ahorita le voy a explicar lo que son las sumas. Ok. Sí, en el inciso D, todas las sumas también cruzan en cero. Aunque no se aprecia mucho ahí. Donde más se aprecia es en D y en C, en cero. Sí, bien. Vamos con respecto a esa parte, a esa pregunta. Sí, bien. Entonces, observe que ya tengo esta que está aquí. Voy a hablar todo de esto. ¿Sí? Le voy a hablar esta parte. Ahora sí. Esto también. ¿Sí? Le voy a quitar toda esta parte. ¿Sí? Y también todo esto. Y esta es la serie de Fourier, la serie, ¿sí? De mi función de f de t es la que tengo aquí. Si quiere, la voy a poner en su color, como está. ¿Sí? Y f de t es esta, la que está aquí. ¿Sí? La función definida en el intervalo fundamental. ¿Sí? La función tiene periodo 2pi en serio. ¿Sí? Y tengo precisamente el primer término de la suma. Y el primer término de la suma es un medio. Pero ese no es un valor, es una función. Lo estábamos comentando la clase pasada. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque todas estas son funciones. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, esto tiene que ser una función. Y precisamente esa función está aquí. ¿Sí? El primer término es el. ¿Sí? Así voy a poner. ¿Sí? Así. Pasa exactamente aquí a la mitad. Y se va. Obviamente, porque como es una función periódica, ¿sí? Lo que acontece aquí en ese intervalo de aquí va a acontecer de pi a 3pi sucesivamente. ¿Sí? Así es esto más o menos. Todo ello y demás es una red. ¿Sí? Y esta es La función que tengamos tiene que estar dentro de nuestra función original, exactamente la original. ¿Sí? dentro del periodo de la original. Sí. En el intervalo fundamental, porque lo que pase aquí va a pasar aquí y en todo. Porque va a ser una función periódica. ¿De acuerdo? Es una función periódica. ¿Sí? Y entonces también va a aparecer aquí, en serio, en esta parte. ¿Sí? Vale, como que ese pulmón no se ve muy bien. Sí, es lo que voy a cambiarle. Déjenme buscar otro color. A ver, lo voy a poner así en medio. ¿Se me alcanza a ver? ¿O no? Sí, profe. Sí. Entonces, voy a poner así.
es la amplitud y esta es la frecuencia. Observen. Pero el seno de t, recuerden, tú puedes escribir así, como el seno de omega 0t, recuerden. ¿Sí? Es la forma general, donde omega 0, este que está aquí, para que sea igual a este, omega 0 debe ser igual a 1, 0, la frecuencia. ¿Sí? Pero omega 0 se define como 2pi entre t, el periodo que desconocemos, y esto vale 1, 0. Y despejando el periodo t, me dice que aquí vamos a escribir t igual a 2pi, 0. Ya lo sabíamos, pues. Pero tengo entonces que el seno de t, la primera armónica, ¿sí? Que tiene esta amplitud, tiene el periodo 2pi, 0. ¿Sí? Entonces me dice que la gráfica vale que aquí vendría de esta forma. Creo que ya lo dejamos así, digamos. ¿Sí? Yo voy a escribir con así, más o menos, así. Oiga, pero en teoría todos tendrían que salir con un periodo de 2pi, ¿no? Porque dijo que tiene que ir la función dentro del periodo de la original, ¿Sí? o si puede variar el periodo. El periodo va a variar porque recuerda que como me voy a aproximar, entonces todas las funciones que van a aparecer, las funciones trigonométricas, ¿sí? Su frecuencia va a cambiar. Y cuando cambia su frecuencia, cambia el periodo. ¿Sí? Recuerda que tenemos, es dejar de aparecer, ¿no? Tengo el seno de n omega 0. ¿Sí? Esto es lo que me está marcando la frecuencia. El primer armónico, cuando le vale 1 a esta frecuencia. Aquí está. El segundo, cuando le vale 2 a esta frecuencia. El tercero, cuando le vale 3 a esta frecuencia. Pero como va aumentando la frecuencia, entonces el periodo va disminuyendo. Va cambiando, pues. Sí, 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 es cierto. Entonces, aquí, o sea, esto que está aquí en color azul, que metí aquí, es para el periodo de la primera. ¿Sí? Y por eso, como se observa que tiene el mismo periodo que la función original, por eso se le llama el armónico fundamental. ¿Sí? Este. Después ya viene el segundo armónico, tercer armónico, cuarto armónico y suave. Entonces muchas veces en la práctica les dicen determina el armónico número 8 funcional, ¿sí? De la serie de Fourier de tal función, y estudia su comportamiento con respecto al ruido, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Etcétera. ¿Sí? Entonces observen que aquí tengo un L, ¿sí? El estimador de la primera L, esta es la segunda, su gráfica, ¿sí? Y entonces me dice que puedo sumar la primera y la segunda, ¿sí? Y cuando sumo la primera y la segunda, entonces le llamo la original parcial. Exactamente. Entonces al sumar esta con esta, la grafico, ¿sí? Después grafico esta y voy a sumar esta con esta con esta. ¿De acuerdo? Después voy a graficar esta y voy a sumar esta con esta con esta y con esta. Y por eso es el número de sumas que aparece en estas gráficas.
seno de 3t de 0. Sí. Dice que esta onda va a aparecer 3 veces en este intervalo. ¿Sí? Entonces, de una forma muy práctica, sí, agarro y divido 1, 1, 1, 2 y 3. Obviamente, 2 entre 3 de una pequeña queda ¿Ven? ¿Sí? Por lo tanto, la amplitud va a ser más pequeña. ¿Sí? Entonces, en este intervalo que está aquí, meto una de ellas. Y sería así, más o menos así. Una, 2, 3, más o menos. Así. ¿Sí? Bien. Y esta sería la inversión ¿cómo se llama? Armónica. Y después sí, este tiene frecuencia 5. O sea, esta onda celular aparece 5 veces. Y obviamente el periodo va a ser más pequeño. ¿Sí? Y la amplitud es más pequeña. ¿Sí? Entonces ella va a aparecer aquí 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¿Sí? Y después voy a sumar todas ellas. Todas las suma de todos los términos. Entonces, ese criterio de convergencia de Dirichlet me dice que la suma, toda esta suma, se va a aproximar a mi función f de t en los puntos de continuidad. ¿Sí? Es decir, dejen quitar esta parte. Entonces, dice que al sumar todos ellos, dejen ponerlo con, a ver si puedo, otro color, aquí. Dice, Dirichlet dice, ¿sí? Que la suma de todos los términos, ¿sí? Dice que la suma de todos los términos, todos los términos de la serie se aproximan a f de t en los puntos de continuidad, en los puntos de continuidad. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Sí? Dice que esa aproximación debe ser bastante fina. ¿Sí? Obviamente. Entonces me dice que al sumar todos ellos, en los puntos de continuidad se va a acercar a la función original. Así. Ok. Así.
también hay espejismo donde hay continuidad con serie. Así. No sé si se alcanza a distinguir. Aquí lo pongo. A ver. Ver que está igual el color. Se ve bien, profe. Sí. Está aquí, observe, de aquí, dice que la función se está aproximando en la suma, toda esa suma se está aproximando a la función original en todos los puntos de continuidad. Ya habíamos comentado que donde hay continuidad es toda esta parte y toda esta parte. ¿Sí? Me he olvidado de lo demás, claro, porque como estoy indicando, únicamente con este, que lo veas en un intervalo fundamental, con eso es suficiente. ¿Sí? ¿Y qué dice la otra parte? ¿Sí? Aquí voy a borrar esta parte que está aquí. ¿Sí? Voy a borrar esta parte. Y dice lo siguiente. Y dice que aquí además, dice la suma de todos los términos, estoy hablando de la serie Fourier, la suma de todos los términos se aproxima, ¿sí?, al valor promedio de la función en los puntos donde los puntos de discontinuidad. ¿Sí? ¿Sí? Así. Y dices, pues el punto de discontinuidad es el cero, el cero. Y entonces ahí el valor promedio de la función es su medio. Es por eso que aquí no había indicado, cuando regresito aquí, que se está aproximando mucho. Y entonces observe en una vecindad de un punto de discontinuidad, hace esto. ¿Sí? Hay un exceso arriba de 1 y también abajito de 0. ¿Sí? No sé si se alcanza a distinguir bien, pero lo voy a representar así, con el color negro así. Vamos a ver así, y es así. ¿Sí? Esos excesos que están aquí, tanto de la parte derecha como de la parte de la izquierda, es precisamente lo que llaman el fenómeno de Gibbs. ¿Sí? Y es un valor bien determinado. ¿Sí? Y este un medio es donde van a cruzar todas las sumas. Siempre van a cruzar por aquí. ¿Sí? Y después ya se van a ir aproximando a la función original en todo punto de continuidad. Y lo mismo va a pasar en todos los puntos donde hay discontinuidad. ¿Sí? O sea, viene aquí la otra y hace esto. O sea, más o menos. Se va. Y después otra vez aquí hace esto. Etc. Y estos excesos que están aquí, especialmente lo que llaman el fenómeno de Gibbs.
si lo pueden checar el fin de semana, ¿sí? O de aquí al miércoles, por ejemplo, y para que quede un poquito más claro con respecto a esta parte, ¿sí? Y esta sería la otra etapa del desarrollo de la serie de Fourier, ¿sí? No voy a presentar la otra hasta que no quedemos bien convencidos de la primera, que es el cálculo de los puntos simples, la segunda, el comportamiento de las sumas parciales, ¿sí? Entonces, en cada problema vamos a ir anexando otra etapa más, ¿sí? ¿Sí está claro? Sí, profe. Okay. Entonces, déjeme ver cómo vamos bien, me quedan 2 minutos. ¿Saben qué? Nos volvemos a conectar otra vez después de corte para indicarles algunas cosas, ¿sí? Sí, profe. Y mientras terminen esto, poco a poco vamos a ir aclarando muchas cosas, si es que van quedando dudas, que seguro van quedando muchas, ¿sí? Pero poco a poco, ¿sí? Quise presentar la forma general en un solo problema, pero van saliendo muchas dudas y vamos a ir aclarando todo eso. Vamos a esperar a que salga el corte. Bien, bien, entonces, vean la página 303 del libro de James, ¿sí? Y donde aparece la gráfica son 4. En la parte de donde está haciendo la descripción, ¿sí? Ya lo tienen ahí ese libro. Y ya. Este, ok, bien. Vean, tengo 6 minutos. ¿Sí? Bien. En la página 303, ahí donde aparecen sus 4 gráficas, ¿sí? Es una función con cierta simetría. Esto lo vamos a comentar después. Despuésito de las gráficas, dice, observamos que la convergencia de la serie de Fourier es
más lenta cerca de un punto de discontinuidad. ¿Dónde están los excesos que les comenté? ¿Sí? Tal como lo que sucede en t igual a 0. Dice, a pesar de que la serie converge al valor promedio de la discontinuidad en t igual a 0, hay, como se indica en la figura 4.11, inciso B, un salto hacia abajo en t igual a 0. ¿Sí? Y dice después, esta convergencia no suave de la serie de Fourier es debido al incidente de un salto hacia abajo y uno hacia arriba en los puntos de discontinuidad. ¿Sí? Precisamente aquí este exceso de la parte derecha hacia arriba y de la parte izquierda hacia abajo. ¿Sí? Ahí está. ¿Esos saltos, profe? Sí, perdón. ¿Cómo dijo que se le llamaban a esos saltos? Saltos de discontinuidad. Y ¿La primera especie cuáles eran? La primera especie, exactamente. Ah, ok. Dice uno hacia arriba en los puntos de discontinuidad de f de t. Dice, es una característica de todas las series de Fourier que representan funciones discontinuas. No solo en la onda cuadrada, en el ejemplo 4.4, y se conoce como el fenómeno de Gibbs. ¿Sí? Y después ya da una serie de más desarrollos. ¿Sí? Es lo que estaba comentando anteriormente. ¿Sí? Bien. Vamos a presentar otra función. Déjenme dejarlo en esta parte, la segunda etapa, les comenté. Después, en otro problema, abarcando la tercera etapa, la primera, la segunda y la tercera. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, dejen ya con esta parte. ¿Sí? Y ahora vamos a pensar, bueno, no se va a quedar esta parte, de una función que lo voy a definir igual en un intervalo de menos pi a pi. Ahora, va a tomar este valor. Aquí va a ser t y aquí va a ser menos t. ¿Sí? Obviamente, esa función, ¿sí? Esa función es precisamente la función valor absoluto. ¿De acuerdo? Sí, en este caso, la función de t es igual al valor absoluto de t. ¿Sí? Siempre que t esté corriendo de menos pi a pi. Ahora tengo una función con esas características. ¿Sí? Va a ser t de 0 a pi y va a ser menos t de menos pi a 0. Y hago su extensión periódica. ¿Sí? Únicamente la comento. Ahora de lo que se trata, igual, la primera parte es determinar el periodo, su extensión periódica, ¿sí? Su frecuencia y los coeficientes A0, AM y BM. ¿Sí? Esa es la primera parte. ¿Sí? Y yo creo que en la próxima sesión ya abarcamos desarrollamos este problema. O si ustedes tienen un poquito de tiempo, ¿verdad? Se queda. En caso de que no
lo hacemos en la próxima clase. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, ¿se queda de tarea o no? No escuché bien. Si tienen un poquito de tiempo y lo pueden hacer, adelante. En caso de que no, lo hacemos la próxima clase. Ok. ¿Sí? Profe, en este caso, el valor absoluto de t para calcular los coeficientes que es A sub índice n y B sub índice n, nada más tomaría t, ¿no? Sí, claro, los dependiendo. Recuerda que también ahora tu integral que va de menos pi a pi, ¿sí? Como tienes dos funciones, ¿sí? Es que mira, la función de t va a ser así, y f de t va a cuánto, va a ser menos t para menos q menos de t menos de c, y va a ser t para 0 menos de t. En sí, toma los valores t. Entonces la integral la va a tener que separar nuevamente por dos integrales, una de menos pi a 0 y la otra de 0 a pi. Ok, profesor. Y ya, sigues. Si no, lo vemos en la clase, la próxima clase. ¿Sí? Sí, profe, hasta luego. Vale, pues nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos, profe. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, profe.